Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga grandemente. Queremos en esta tarde realmente compartir una vez más acerca de la porción de la Escritura y donde cada uno de nosotros disfrutemos reflexionar en la Biblia, palabra, cada uno de los consejos que Dios nos ofrece a través de la misma y que en esto podamos nosotros crecer y obviamente fortalecer nuestra fe a partir de nuestras necesidades espirituales. Y hoy el tema que quiero traer para cada uno de nosotros es una propuesta, es una petición que evidencia realmente los derechos, las necesidades espirituales de cada uno de nosotros y donde todos nosotros podemos llevarlo a la parte práctica una, para cada uno de nosotros. Realmente es una porción que está en Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 42. Y ahí es donde quiero que reflexionemos en esta petición que un hombre hace, un hombre necesitado como todos y cada uno de nosotros. Y en esta parte de la escritura quiero compartir con ustedes esta porción. Que déjenme, tomo la escritura y en Marcos capítulo 1, verso 40 al 42, dice de esta manera. Dice de la siguiente manera: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Bueno, esta porción de narración de esta parte de la escritura, donde Dios hace un milagro y sana a un hombre leproso, realmente nos ilustra a veces lo que nosotros podemos llegar a cuestionarnos acerca de Dios. Y creo que este es un ejemplo muy importante de todo lo que debe ser la vida del creyente cuando realmente se acerca convencido a Dios de que Él tiene poder para hacer la obra en nuestra vida, pero se trata de que nosotros realmente encaucemos nuestra vida por el rumbo del cual Dios quiere que sea nuestro rumbo. Ahora, quiero retomar esta partecita. Encontramos aquí la petición de un hombre que puede parecernos muy emotiva y que a la vez realmente en ella se hace un planteamiento en el cual se apela a las intenciones más puras sobre lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Quiero plantearlo de esa manera porque estas palabras de este hombre, ¿verdad? Un hombre que entendemos que ha sido excluido de la sociedad, que ha sido relegado de su familia, y luego de tenerlo tal vez lo básico, lo necesario en casa, está siendo desplazado de esa comodidad, de ese hogar, está siendo echado afuera donde realmente tenían que vivir las personas leprosas como tal, y se acerca a Cristo y le hace un planteamiento: si quieres, puedes limpiarme. Ahora, por supuesto que Cristo podía hacerlo. Por supuesto que este hombre tal vez sabía de algunos milagros que Cristo había hecho y por eso viene con este planteamiento. Ahora, esto es lo que a veces nosotros intentamos apelar a las intenciones sobre de lo que Dios quiere, sin darnos cuenta que realmente es implícito lo que Dios quiere obrar en nosotros. Es como si uno de nuestros hijos, a nosotros como padres, se nos acercara y nos dijera: Dios, papá, ¿quieres que me porte bien?
pues es implícita la respuesta, que sería obvio que nosotros como padres queremos que nuestros hijos realmente se porten bien. Pero a veces esto devela realmente que necesitamos hacer un énfasis mayor en lo que Dios quiere y no en lo que nosotros queremos. Y aquí es donde empieza la historia de este hombre que realmente buscaba en Cristo una cura para su enfermedad física, pero Dios no solamente le ofrece una cura física, sino le ofrece una cura del alma, una cura espiritual. Y el hombre leproso realmente se presenta ante Cristo y habla de su necesidad. Si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que no estaba limpio. Él sabía que necesitaba hablar con Dios y que necesitaba que Cristo realmente pudiera limpiar y que esto pudiera trascender a su propia vida. Así que en este momento que este hombre se presenta y le dice a Cristo, ¿puedes limpiarme? Si quieres, puedes limpiarme. Hay una gran necesidad de que todos nos demos cuenta de un hecho muy importante. Y quiero resumirlo en 3 puntos breves que quiero compartir. Primero, lo que Dios quiere. Segundo, lo que Dios no quiere. Y tercero, lo que cada uno de nosotros necesitamos querer o buscamos. Así que en todos los aspectos de nuestra vida es muy revelador este cuadro que intenta realmente mostrarnos cuál es lo más grande que debe acontecer en nuestra vida y que esto obviamente deje una huella no solamente en las demás personas, sino en nuestra propia vida. Así que en esta parte de la escritura yo quiero invitarles a que reflexionemos en lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Un segundito aquí en mis notas. Muy bien, punto número 1, lo que Dios quiere. Ahora, podemos y debemos reconocer que en toda la Biblia, usted la puede leer de principio a fin en torno al ministerio de Cristo y se va usted a llevar una grata sorpresa. No hay una sola porción en la Biblia o a una persona, a un grupo de personas donde Dios no ayudara, donde Cristo no se mostrara misericordioso, donde no atendiera las necesidades emocionales, espirituales e incluso físicas como las de esta persona que tenía la necesidad de limpiar su lepra. Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que admitir algo. Esto es lo que Dios está buscando en nosotros. A veces Dios tiene que usar algo físico para que nosotros recapacitemos y podamos atender su voz. Y eso significa que Dios va a usar desde una enfermedad, de una lepra, o va a usar cualquier otra cosa para que podamos nosotros voltear a Él. Dios usó a la enfermedad de este hombre, la lepra como tal, para poder realmente hacer en él una obra, no solamente física, sino una obra externa que tiene que ver con una limpieza del corazón y que tarde que temprano se exterioriza. Y eso significa que cada uno de nosotros necesitamos aceptar la oportunidad que Cristo nos ofrece de poder ser limpiados. Ahora, yo quisiera que cada uno de nosotros pensara un poquito en esto. Después de tal vez recorrer la escritura o ver una porción de la Biblia y darnos cuenta que en toda la Biblia, siempre que hubo una persona que necesitara a Cristo, siempre le ayudó Cristo, ¿verdad? Usted puede ver a la mujer samaritana en capítulo Juan número 4, ¿verdad? Donde realmente Cristo le ayudó y la sanó, y no solamente a ella, a cada persona le alimentó, la cuidó, le animó, perdonó sus pecados. A la mujer adúltera, a quien usted ve en la Biblia que tuvo un encuentro con Cristo, siempre Cristo le ayudó. Así que aquí es donde empieza lo más importante. ¿Qué es lo que Dios quiere? Si bien este hombre está haciendo un planteamiento y apelando a la limpieza más grande del deseo de Dios, esto tiene que ver en principio con este plan de lo que Dios quiere. Y a veces, insisto, Dios tendrá que usar estas situaciones externas
para que nosotros reconozcamos que necesitamos de Él y que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de poder voltear a Él y reconocerle como nuestro Dios y como quien realmente nosotros, todos nosotros, necesitamos acercarnos a Él. Cristo siempre ayudó, sanó, alimentó, cuidó a toda persona que le buscó. Y esto es precisamente algo relevante porque este es el deseo de Dios. Así que esta no es la excepción, simplemente es una narración, una ilustración que nos ilustra, que nos enseña y que nos da una dirección en torno a lo que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros. Y esto implica que si usted y yo estamos necesitados de una limpieza en el espíritu, en el alma, necesitamos acudir a quien nos puede limpiar. Y esa persona indicada para nosotros es Cristo. No hay otra persona sobre la faz de la tierra que nos pueda ayudar. Ahora, no sé cuál es su necesidad espiritual y no solamente me refiero a los que nos conocen más cercanamente, sino toda aquella persona que esté pensando en una problemática en este momento. Realmente eso es lo que Dios quiere usar en tu vida para ayudarte a ser una mejor persona, para ayudarte a tener una confianza mayor en ese Dios vivo y verdadero y que nosotros podamos atender a la voz de Él a través de lo que estamos viviendo. Si este hombre no hubiera estado leproso, definitivamente no hubiera buscado a Cristo. Si este hombre tuviera la comodidad en su hogar, tal vez le fuera más difícil buscar a Dios. Y en estos momentos que estamos viviendo o en los problemas que cada uno de nosotros esté viviendo, tenemos la necesidad de buscar a Dios y de que en Él podamos encontrar esa limpieza. Así que este hombre está haciendo una búsqueda en la persona correcta, en Cristo Jesús, y está haciendo un planteamiento que apela a los deseos de Dios. Ahora, déjeme plantearlo de esta manera. Dios siempre seguirá buscando aquellas personas que necesitemos su ayuda. Dios siempre está buscando a aquellas personas en quienes podamos nosotros depositar nuestra fe en lo que Él puede hacer y que cada uno de nosotros, como este hombre leproso, nos podamos acercar a Él y que en Él podamos depositar nuestra confianza. Y aquí es donde las cosas cambian, desde la perspectiva de lo que Dios quiere. Dios siempre quiere hacernos bien. Hay gente que se le hace difícil creer que a veces Dios tiene que utilizar alguna dolencia física, algún problema emocional, algún problema laboral, algún problema económico, para que Dios realmente sea exaltado y que nosotros le reconozcamos. Y es más, aún la gente que tiene una tendencia al ser escépticas sobre la existencia de Dios, realmente puede cuestionar los métodos de Dios. Pero solamente quiero decir en ese renglón que la gente, tú y yo no estamos para cuestionar los métodos de Dios, porque bien necesitamos comprender que Dios tiene la absoluta libertad de dejarnos hacer realmente una elección por Él. Y definitivamente si nosotros decidimos creer en lo que Él puede hacer en nuestra vida y apelar al más grande deseo que Él es, de lo que Él quiere, es hacernos bien, o volvernos escépticos, volvernos reacios, buscando una tangente para lo que Dios está intentando hacer en nuestra propia vida. Así que no nos corresponde a nosotros evaluar los métodos de Dios, sino más bien nos corresponde a nosotros el confiar en la manera en que Dios puede obrar a través de cualquier circunstancia para que su nombre sea exaltado. Y esto implica que cada uno de nosotros podamos poner atención al método de Dios y que Dios haga la obra en nuestra propia vida a partir de este deseo. Ahora, el punto número 2, lo que Dios no quiere. Si bien este hombre se acerca a Cristo y le dice, si quieres puedes limpiarme. Este planteamiento tiene su contraparte, ¿verdad? Si hablamos de lo que Dios quiere, es beneficiarnos, es hacernos bien, es cuidarnos, es protegernos,
Pero si lo ponemos en un término estricto, solamente hay una porción en la Biblia donde usted puede leer cuál es lo que Dios no quiere para nosotros. Y esa porción tiene que ver precisamente con que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que nos tiene que quedar más que claro que lo que Dios quiere es hacernos bien, pero por otro lado, lo que Dios no quiere es precisamente que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que lo que Dios no quiere es precisamente que nos vayamos sucios a su presencia, que nos vayamos marcados en nuestra vida con todo ese lastre de pecado que pesa sobre nuestras espaldas, que esto lleva a que vivamos de manera equivocada delante de Él. Y para ello, pues tenemos que acercarnos a Dios como este hombre se acercó. Él llevaba una necesidad física, hablando de su lepra, que en aquel momento era incurable, ¿verdad? Como hoy lo es el cáncer o son algunas otras enfermedades que hasta el momento no hay una cura, ¿verdad? Podríamos hablar que aún el COVID todavía no tiene una cura específica, están intentando hacer de todo para frenar el efecto, pero la realidad es que aún no hay una cura específica. En aquel entonces pasaba algo similar. La lepra no era curable para nadie en ese momento. Y este hombre se acerca con la persona, expresa su petición, pero sin embargo, cuando lo llevamos a la escritura, nos podemos dar cuenta que solo hay algo en lo cual Dios no quiere que ninguna persona se pierda, que se vaya sucia, que viva equivocadamente a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y este hombre realmente representa a todo ser humano, porque todos en algún momento tenemos que aceptar que somos pecadores y que esos nuestros pecados son los que dan testimonio o evidencian que nosotros estamos haciendo mal, que le estamos dando la espalda a Dios y que nosotros somos los que hemos rechazado el poder vivir a la luz de la escritura y de la obediencia, y que cuanto más desobedecemos, más podemos reconocer que Dios es veraz para nosotros, es efectivo para nosotros. Él tiene la autoridad sobre nuestras vidas, pero nosotros no nos dejamos realmente guiar por Él. Así que este hombre hizo lo que normalmente deberíamos hacer todos y cada uno de nosotros. Número uno es buscar a Cristo. Eso es lo que hizo. Si bien el relato en estos versos es muy corto, 5 versículos, la pequeña historia y milagro que Marcos nos está describiendo, nos habla de 3 cosas muy importantes. Tenía que buscar a la persona que podía limpiar. Y esa persona solamente es Cristo. Hoy la gente seguimos buscando, incluso hasta debajo de las piedras, solemos decir en México, ¿verdad? Solemos decir de esa manera porque queremos expresar que hemos buscado en todas partes, pero a veces no buscamos con la persona indicada. Podemos ir a diferentes lugares, diferentes personajes, diferentes religiones, pero no buscamos a la persona que lo puede hacer posible. La persona que lo puede hacer posible en nuestra vida solamente es Cristo. En segundo lugar, Él le propuso si lo podía limpiar. A lo cual Cristo le respondió de manera muy hermosa, ¿verdad? Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que no solamente Dios expresa en su palabra de manera contundente lo que no quiere, por otro lado también expresa de manera afirmativa lo que Dios busca en nosotros, y para eso es donde necesitamos acercarnos a la persona correcta. Necesitamos hacerle nuestro propio planteamiento como este hombre. Si quieres puedes limpiarme. Y después, en tercer lugar, obviamente le expresó si quería hacerlo. Si quieres puedes limpiar. Y Cristo le dice, bueno, quiero, sé limpio. Y en ese momento este hombre salió de la presencia de Cristo limpio del azote de la lepra, que en aquel entonces, insisto, era una enfermedad incurable y demasiado pues escandalosa, podemos decirlo de esa manera, porque era una situación que realmente podría la carne y la gente andaba
pues vendada con esas cosas en el cuerpo para que los pedazos de carne literalmente no se desprendieran y que eso fuera peor. Así que la persona a quien debemos buscar es Cristo, la persona a quien nos puede limpiar es Cristo, pero tenemos que aceptar el hecho de cómo lo puede hacer en nuestra propia vida. Y ahí es donde estriba la necesidad de interceder, incluso como Abraham lo hizo por Sodoma y con Gomorra, donde realmente también Abraham estaba apelando al deseo más grande que Dios tiene precisamente para cuidar nuestra propia vida, ¿verdad? Y esta apelación donde realmente en Génesis capítulo 19 donde se narra ya la destrucción y donde realmente Abraham ya había intercedido precisamente porque Dios cuidara de no hacer juicio contra Sodoma y Gomorra si tan solo hubiera 50 justos. Esa fue la primera petición de Abraham, ¿verdad? Señor, tú destruirás un lugar, una ciudad, una urbe tan grande si tan solo hubiera 50 justos. Y Dios respondió de manera maravillosa. Si hubiera 50 justos, no la destruiría por amor a los 50 justos. Y Abraham seguramente empezó a hacer cuentas, ¿verdad? Y se dio cuenta que no había 50 y empezó a bajar la cifra hasta el punto de llegar a 10 justos. Y cada oportunidad, cada manera de interceder de Abraham por la ciudad, obviamente tenía en mente a su sobrino, tenía en mente a aquella persona que le había compartido la visión de exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero por otro lado, después de llegar a esa cifra de 10 justos, no encontrar en ella 10 justos, se dio cuenta que Dios tenía que ejecutar su juicio. Y Dios fue misericordioso con Lot y con su familia porque lo sacó antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero en esta intención, si bien lo que Dios quiere es precisamente preservar el alma y el espíritu de cada uno de nosotros, tenemos que atender a esa voz divina, a lo que Dios realmente quiere. Y por otro lado, que te debe de quedar más que claro lo que Dios no quiere. Y así como Abraham intercedió, ¿verdad? Por amor a los 20, dice, no destruiré la ciudad. Por amor a los 10, no destruiré la ciudad. Esa fue la respuesta de Dios. Eso es lo que Dios no quiere. Destruir realmente o acabar con aquella persona rebelde. Dios sigue dando oportunidad y esto implica para cada uno de nosotros que podamos ver día con día esa oportunidad que Él nos da. Tercer punto. Tenemos que llegar a una decisión y esa decisión tiene que ver con nuestro proceder. Si bien hemos puesto en una balanza, hemos sopesado el deseo de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, nos toca a nosotros tomar una decisión, nos toca a nosotros inclinarnos por alguna de estas dos vertientes de la vida espiritual. Lo que Dios quiere es que nos vaya bien, lo que Dios quiere es bendecirnos, lo que Dios no quiere es obviamente tener que enviar un juicio, tener que castigar al pecador, tener que condenar a la persona que no se arrepiente de sus pecados. Eso es lo que Dios no quiere, pero tenemos que llegar a una conclusión fundamental para cada uno de nosotros y responder a ese deseo de Dios. Este hombre, hablando de leproso, buscó a Cristo y le hizo un planteamiento: si quieres, puedes limpiarme, a lo cual Cristo respondió de manera afirmativa y cariñosa: sí quiero limpiarte. ¿Qué es o cuál sería nuestro planteamiento? ¿Cuál es nuestra pregunta para nosotros? Si bien la pregunta no es lo que Dios quiere, más bien la pregunta es: ¿qué es lo que tú y yo queremos que Dios haga con nuestra propia vida? ¿Qué es lo que tú y yo queremos que Dios haga con la lepra en nosotros? Porque el hecho mismo de tener fallas en nuestra vida habla de esa lepra espiritual. Habla de lo que nuestro corazón no está dispuesto a obedecer cuando se trata de hacerle caso a la palabra de nuestro Dios. ¿Tú quieres que Dios limpie tu vida? ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Tú qué es lo que estás dispuesto a aceptar de Cristo? Fíjense bien lo que dice en Juan 6:37. Juan 6:37.
Juan 6:37 dice de la siguiente manera: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Estas palabras son de Cristo y nos está dejando más que claro que cuando alguien busca a Cristo, Cristo no le va a echar fuera. La confirmación la tenemos en la porción de Marcos que leímos al principio. Un hombre que fue a buscar a la persona indicada, y la persona indicada, que es Cristo, no le echó fuera. Le respondió de manera maravillosa, de manera muy emblemática, y le dijo: quiero ser limpio. De tal manera que podemos notar en la escritura que nos toca a nosotros decidir realmente por qué vertiente o por cuál de las dos direcciones nos vamos a ir, ¿verdad? Si bien por lo que Dios quiere o por lo que no quiere, y que de manera resumida, con la respuesta que nosotros demos a esta pregunta, ¿qué es lo que tú quieres?, entonces nos va a llevar de manera determinada por una de las dos vías espirituales, si bien por lo que Dios quiere o por aquello que no quiere, pero tiene que quedar más que expreso en nuestro caminar con Él, porque Dios no echa afuera a nadie. Y si no lo echa afuera, o si no, más bien dicho, si nos recibe Cristo, entonces nosotros tenemos que buscar en Él precisamente lo que Él quiere compartir, lo que Él quiere hacer en nuestra propia vida y cómo quiere cuidar de cada uno de nosotros. Así que nadie es despreciado si buscamos a Cristo, y nadie que busque realmente a Cristo es echado fuera. Cada uno de nosotros tenemos que acudir a nuestro Dios y tenemos que buscar a Cristo para que podamos nosotros disfrutar precisamente de esa presencia santa. Dice en Juan capítulo 7, versículo 37, de la manera siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que esta invitación es única y es una invitación que nos compete a ti y nos compete a cada uno de nosotros, el hecho de poder aceptarla. ¿Por qué? Porque si en Marcos se nos narra una petición de un hombre que va a buscar, en esta porción de Juan se expresa realmente el deseo más grande de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero aquí es donde comienza realmente la determinación, la voluntad que cada uno de nosotros posee para poder tomar una decisión, y que en ese sentido nosotros podamos direccionar nuestra vida hacia donde está la persona más importante. Es la persona de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. En a su vez dio su vida para limpiarnos de nuestros pecados, de esa lepra espiritual, y nos toca atender a nosotros esa invitación. Si bien Cristo estaba haciendo extensiva la invitación, ya no nada más era la ocasión con este hombre a solas, ¿verdad? Sino que es una invitación para que todo aquel que tenga sed venga a Cristo. Y el venir a Cristo significa que usted y yo estamos buscando lo que Dios. Pero para ello tenemos que aterrizar nuestra vida, buscar en nuestra vida, darnos cuenta de cómo hemos malgastado nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, porque si no han sido pensamientos que glorifiquen a Dios, si no hemos buscado realmente a Dios, entonces va a ser bastante difícil que podamos advertir lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nos vaya bien, lo que Dios quiere, y no estoy hablando de prosperidad alguna. Ese es realmente Dios, lo que Dios quiere, pero si en ese nos encontramos un problema, pues obviamente ese problema es precisamente para que nuestra fe se fortalezca, que nuestra vida realmente en Cristo Jesús tome una dirección completamente diferente. Por eso tengo que afirmarlo de esta manera. No se trata de lo que Dios quiere, porque el deseo de Dios es más que expreso en la palabra. Es una invitación abierta para que tú y yo, si tenemos sed de Él, acudamos a Él. Por eso no se trata de lo que Dios quiere. Se trata de lo que tú y yo decidimos. Se trata de lo que tú y yo queremos. Se trata de lo que nuestros deseos
nuestros deseos carnales que combaten en el alma y ambos se oponen uno al otro, se incline hacia una sola persona, y esa persona, de tal manera entonces es más relevante para ti, para mí, tomar una decisión, y esa decisión obviamente tiene que ir con esa inclinación de buscar, como el hombre leproso, a Cristo, permitirle que Dios limpie nuestra lepra espiritual. Si bien tú y yo ya no tenemos una lepra física, todas las cosas que nos separan de Dios, todas las cosas que son un producto de nuestra moral relajada, de nuestro pecar diario, de nuestra corrupción física y emocional, realmente tenemos que voltear a ver a aquella persona que está buscando mitigar nuestra sed, que está intentando satisfacer nuestros deseos más profundos. Y eso me refiero a los deseos del espíritu, los deseos de la carne. Eso es algo terrenal, eso es lo que el mundo se encarga precisamente de momentáneamente satisfacerlos, ¿verdad? Porque la escritura dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria de la vida son cosas completamente terrenales. O sea, nunca va a haber llenadera en ese sentido. Pero por otro lado, los deseos de Cristo, aunque vengamos a Él para mitigar nuestra sed y obviamente tener esa vida eterna, ¿verdad? Venga a mí, beba. Así que no se trata de lo que Dios quiere, trata de lo que tú quieres. Yo quiero dejar este tiempo para que realmente en casa reflexionemos acerca de cuál es nuestro deseo. Si vamos a ser sencillos como este hombre leproso y vamos a buscar a Cristo para que arregle nuestra propia vida espiritual, o vamos a permitir que nuestros deseos todavía nos arrastren aquellas cosas que son pecaminosas, que nos apartan lejos de la voluntad del Dios que quiere hacernos bien, de lo que Dios quiere lograr en nuestra propia vida. Así que yo quiero dejarles en este tiempo todas las personas que están viendo este video para poder reflexionar en torno a lo que Dios ofrece, y que cada uno de nosotros tome una decisión. Así que esto es algo para no tomarlo a la ligera, sino para reflexionar, meditar en ello, que usted y yo podamos realmente tomar una decisión sabia. Es de sabios reconvenir, es de sabios cambiar de opinión, es de sabios acudir a la persona que puede limpiarnos. Y aquí es donde comienza usted y yo a entender lo que Dios quiere. Lejos de eso, simple y sencillamente estaremos en un camino completamente alejado de lo que Dios quiere. Así que yo dejo este tiempecito para que usted reflexione, que los que de alguna manera vean el video puedan tomarse un tiempo para tomar una decisión, que nos quede más que claro. No se trata de lo que Dios quiere, no, de lo que tú y yo queremos en torno a lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece mitigar, dar nuestra sed. Lo que es lo que tú quieres, seguir teniendo sed, vivir la vida como bien te plazca. Eso sería una decisión completamente equivocada, falta de sabiduría. Pero se trata de que tú y yo podamos descubrir en el espíritu de nuestra vida hay una sed verdadera por conocer a un Dios que es real, que puede ayudar en todas las necesidades que tenemos, no solamente con la lepra, todas las necesidades que tenemos, y a partir de ello poder darnos una nueva identidad. Este hombre leproso salió limpio, tan es así que fue y que habló de lo que Dios había hecho en su vida, y Cristo le había dicho: no lo hables, no lo digas, ¿verdad? Pero de aquí este hombre funcionó o hizo lo contrario, y esto realmente repercutió precisamente en que la gente pudiera darse cuenta que Cristo era una persona que podía cambiar las vidas. La pregunta es: ¿tú quieres que tu vida cambie? Dios lo quiere, pero ¿tú quieres que tu vida cambie? Acude a Él, confía en Él, deposita tu fe en Él, espera, date cuenta cuán grandes cosas Dios puede hacer. Déjenme despedirles con una pequeña oración, rogándole a nuestro Dios que nos ayude a hacer esto en nuestra propia vida. Padre, hoy te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y en ella poder darnos cuenta, Señor,
que nuestra vida de alguna u otra manera, Señor, necesita un ajuste espiritual. Necesita que tú constantemente limpies nuestras faltas, que tú constantemente quites nuestra lepra. Te rogamos, Padre, que como este hombre atendamos no solamente a tu deseo de lo que tú quieres en nuestra vida, sino que aceptemos el desafío que implica que tú, Señor, pagas nuestra sed y que quites esa sensación, Señor, vaga, de estar viviendo una vida problemada y sin un motivo. Te damos la honra, Padre, porque solamente tú puedes usar cualquier cosa para que nosotros podamos reconocerte en nuestra debilidad y que tú, Señor, seas exaltado. Ayúdanos a ser sencillos como el hombre que te buscó. Permítanos, Señor, rogarte que nuestra fe sea fortalecida a partir de que tú nos enseñes a tomar una mejor decisión en ti. Que hoy, Señor, conocemos lo que tú quieres. Toca a nosotros decidir, Señor. Estamos de acuerdo en ese tu plan en nuestra vida. De manera general te rogamos, Padre, que nuestro corazón se incline a eso. Creer lo que quieres. Empezando desde tomar una decisión para transformar nuestra propia vida. Cristo Jesús, te damos gracias. Dios les bendiga grandemente. Quedamos a sus órdenes, familia. Ustedes tienen los teléfonos de su servidor, de cualquier hermano en la iglesia, para poder estar en contacto. Que Dios les bendiga grandemente.